Bendiciones para todos. Vamos a poner este tiempo, si me lo permiten, en las manos de Dios, para que sea el que nos hable, el que nos guíe y ministre en nuestra vida. Principalmente, como les decía, a todos los jóvenes y jovencitas que están siguiendo esta transmisión. Si tú tienes familiares jóvenes, hazles llegar este mensaje. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por la verdad que es tu palabra, que nos provees, por esa entereza que siempre manifiestas hacia nosotros, que aún siendo débiles y pecadores, aún cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Tú eres digno, Señor, no hay nadie como tú. Gracias, Padre, por el privilegio que me das esta noche de hablar tu palabra. Te pido que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento a las Escrituras. Haz que nuestro corazón arda por tu verdad y que seamos transformados por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión a través de este medio, desde su casa, donde quiera que estén. Bendice su hogar, que tu paz sea en su casa. Podemos echar sobre ti nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras debilidades, para que tú nos limpies, nos laves, nos santifiques, nos consueles, Señor. Háblanos esta noche por medio de tu palabra y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Ok, pues muchas gracias. Amiga doctora, buenas noches. Doña Rubí, buenas noches. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas los que nos siguen. Hola Marisol, Doña Rubí Cárdenas, qué gusto que estén aquí conectadas. Ok, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Si son tan amables, vamos a revisar dos textos en las cartas de Timoteo, en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. La primera vamos a leer la primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 6 en adelante, y posteriormente estaremos leyendo la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2. Pero comencemos entonces con la primera carta y el capítulo 4, primera carta de Timoteo, capítulo 4. Buenas noches, Iraís, ¿cómo estás? Qué gusto que estés siguiendo la transmisión. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6 en adelante, dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y fuimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Verso 11. Esto manda y enseña. Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y todos decimos amén. Hemos leído esta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 15. Y el título de este mensaje, la esencia, el mensaje como tal, el centro que tratamos de transmitir, es que nadie tenga en poco nuestra vida, ¿no? Nadie tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el verso 12. Pero para llegar a esta aseveración del capítulo 4, de que nadie tenga en poco tu juventud, hay una serie de cosas que Pablo le está explicando. Lo primero que le pide es que las cosas que Timoteo ya sabe, las enseñe y las ponga en práctica. Creo que algo que hemos los cristianos descuidado un poco, olvidado o dejado para otra ocasión, es la importancia de saber que somos llamados a formar y a crear un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es la marca, la huella, lo que construye una persona en su vida y que permanece cuando esta persona ya no está.
Y no se trata de hacernos de nosotros un hombre grande, de hacer fama, de hacer fortuna, o que se edifiquen monumentos en honor a una persona. Pero un legado es la marca y la evidencia o el resultado de una vida entregada a Dios. Una persona que entrega su vida al Señor y se dedica a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para su vida, es una persona que entonces está dejando un legado. Porque en la voluntad de Dios no se encuentran solamente obras temporales. Dios no nos da mandatos solamente para atender circunstancias momentáneas y que se olvidarán a lo largo. Las tareas, la encomienda, el llamado que nos hace el Señor es hacer obras que impacten en la eternidad. En la eternidad, al ser nosotros juzgados y medidos por ellas, pero también en la eternidad, al ver cómo estas obras impactan la espiritualidad de quienes nos rodean. Somos llamados entonces a levantar un legado, a dejar un legado en nuestro paso por la tierra. Y a mí me gustaría preguntarte o invitarte esta noche a que tú reflexiones. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Hacia dónde la quiero direccionar? Y pensando en la juventud, en todos aquellos hombres y mujeres jóvenes que tienen fuerza, que tienen sueños, ilusiones, visiones, perspectivas, que están pensando qué estudiar, con quién casarse, a qué dedicarse, pero no solamente los jóvenes, sino también los no tan jóvenes como yo, los que son un poco mayores, que ya hemos empezado a tomar decisiones y que ya estamos haciendo algo con nuestra vida, reflexionar si esto que estamos haciendo, si hasta dónde hemos traído nuestra vida el día de hoy, ha marcado un legado, si estamos trascendiendo hacia la eternidad, si estamos siguiendo aquello que Dios ha marcado y establecido para que nosotros sigamos, o simplemente estamos viviendo atendiendo situaciones momentáneas. Quiero ponerles un ejemplo de a qué me refiero. Miren, en nuestras actividades diarias, aquellos que trabajamos o atendemos el hogar, hay cosas que requieren de nosotros un esfuerzo y una dedicación, pero que al final del día el impacto de eso es puntualmente material o necesariamente efímero. Por ejemplo, yo el lunes tengo que asistir a la oficina, como muchos de ustedes, y tengo que entregar un trabajo que me han encargado hace 15 días, al cual estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo, y evidentemente trato de hacerlo para Dios y darle gloria a Él, pero estrictamente pensando en este trabajo que tengo que entregar el lunes, si Dios me favorece y todo sale bien y yo entrego este trabajo, el impacto de este trabajo es meramente natural, se queda en este mundo. En 2 meses este trabajo no tendrá mayor relevancia que el haber marcado un número en un archivo histórico y se acabó. No ha impactado mi vida espiritual o la vida espiritual de alguien más. Si bien está implícita mi vida espiritual porque no puedo separar mi fe de todo lo que hago, pero pensando puntualmente en esa actividad, es dar testimonio porque soy responsable, pero como tal la actividad no impacta la espiritualidad ni la eternidad de nadie, ni la mía. Pero dedicarme al conocimiento de Dios y a la predicación de su palabra son actividades que no solamente impactan en este momento. El día de mañana, con el favor de Dios, yo y un grupo de hermanos estaremos predicando en la iglesia, y esa actividad no es una actividad cualquiera. También es una actividad para la cual me he preparado, he dedicado tiempo y voy a, con el favor de Dios y su gracia, ejecutar el día de mañana en la iglesia. Y eso que sucede el día de mañana no será solamente para cumplir puntualmente con una actividad de domingo que registre una marca o un número en un archivo histórico, sino será un impacto espiritual en mi vida, en el cumplimiento de mis deberes cuando sea juzgado por el Señor, pero también en la vida de todas aquellas personas que me escuchen. Y estas son las tareas primordiales en las cuales tendríamos que tener enfocada y dirigida toda nuestra vida, principalmente aquellos que son jóvenes y que están comenzando a formar un destino, un camino. La mejor forma de garantizar que tu vida será una vida de bendición, no una vida fácil, pero sí una vida de bendición, una vida donde podrás tener el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe y todo el fruto del Espíritu Santo, es que tú desde hoy
te dediques a hacer las cosas que tienen impacto en la eternidad, aunque tengas que seguir cumpliendo las que no lo tengan, pero que no sacrifiques las cosas espirituales por las cosas naturales. Y los que ya estamos creando un legado, los que ya estamos viviendo, no perder la brújula, que no se nos olvide que lo principal y lo más importante son las cosas espirituales antes que las naturales. Ahora sí, con dicho esto, revisemos de nuevo el texto que acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos. Y lo que ha hablado, ¿cuál es esto? A lo que se refiere el apóstol Pablo. En el versículo de arriba habla de la palabra de Dios. Si tú enseñas la palabra de Dios, todo su consejo y su aplicación a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Pablo le está recordando a Timoteo cuál es el propósito fundamental de su vida. Número 1, alimentarse de la palabra de Dios, estar nutrido con las palabras de fe y enraizado en la doctrina que ha recibido. Y por consecuencia de esto, con estas palabras de fe, esta doctrina que Pablo ha formado a Timoteo, entonces Timoteo vaya y lo enseñe a los hermanos, haciendo un ejercicio de discriminación. En el verso 7 dice: desechando las fábulas profanas y de viejas, haciendo a un lado todo lo que no es palabra de Dios. Todo lo que son ocurrencias, ideas, motivaciones, tendencias, modas, todas las filosofías humanas huecas, pasajeras. Haz de lado todo eso. Haz de lado la motivación, haz de lado el capitalismo, el materialismo, haz de lado cualquier pensamiento que te lleve a ser más como un ser humano que como Jesucristo. Haz de lado todas las fábulas, esas historias que no trascienden en la espiritualidad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y nuevamente Pablo está haciendo una comparación, un contraste entre las cosas naturales y las cosas espirituales. Es bueno hacer ejercicio, claro. Timoteo, un hombre joven, un hombre soltero, un hombre que estaba siendo colocado en el ministerio. Y Timoteo estaba en medio de una situación donde él tenía que tomar una decisión o un montón de decisiones. O ser un buen ministro de Jesucristo, o seguir la corriente del mundo. Hablar de lo que todo mundo habla, actuar como todo el mundo actúa y enfocarse en cuidarse a sí mismo, cuidar su cuerpo, su imagen y lo que proyecta. O aferrarse a la Biblia, a lo que él conocía y vivir para eso. Lo primero, las ideas de este mundo, las tendencias, las modas y el autocuidado para poco aprovechan. Como te decía al principio, tiene un impacto meramente natural y efímero que no trasciende. Pero la piedad, esto es la vida de fe, para todo aprovecha. Enfocarnos en la palabra de Dios, en el cumplimiento de sus mandamientos, en guardar su ley, aprovecha tanto para lo material como para lo espiritual. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Puedes ver, en ocasiones he escuchado personas que suponen que un compromiso en la fe, que comprometernos con Jesucristo es una pérdida de tiempo, es firmar un pagaré o un contrato, mejor dicho, firmar un contrato con la mediocridad y con la falta de aspiraciones. Pero es todo lo contrario. Cuando tú te enfocas en tener éxito en este mundo, en alcanzar el prestigio, los títulos y la relevancia natural, es ahí que has firmado el contrato con el fracaso, con el conformismo y con la mediocridad. Porque cualquier cosa que hagas es efímera y ya la han hecho otros antes que tú. Pero cuando tú te comprometes con la palabra de Dios, cuando tú tomas uno de sus mandamientos y decides alinear tu vida a Él, has adquirido un compromiso con la excelencia, has adquirido un compromiso con la trascendencia. Si la Biblia dice esto y yo me enfoco en creerlo y en vivirlo, esto me va a impactar, dándome una promesa que se va a cumplir en esta vida material
y en la vida eterna. Hay un ejemplo. Uno de los mandamientos, el primer mandamiento con promesa dice: honra a tu padre y a tu madre. Si yo creo este mandamiento y entiendo que más allá de cómo sean tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, o el papá y la mamá de cualquiera, más allá de cómo sean esas personas, si tú entiendes que son las personas que Dios puso para que fueran tu padre y tu madre y decides honrarlos, amarlos, respetarlos, pedirle a Dios por su salvación, hay una recompensa para este mundo y para el que sigue. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y tus días se alarguen. Por un lado, cuando yo llegue al reino de los cielos y el Padre me juzgue, yo habré cumplido este mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre. Pero en esta vida me irá bien y mis días se alargarán. Es lo que Pablo le está explicando a Timoteo. Porque tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. ¿Quieres dejar un legado realmente? ¿Quieres realmente ser una persona exitosa, una persona que trascienda, una persona que marque historia? No firmes un contrato con la mediocridad de la temporalidad de este mundo. Comprométete con la palabra de Dios, que es comprometerse con la excelencia. Porque déjame decirte que decirle no al pecado es lo más difícil que yo conozco. Es lo más complicado. Es lo que requiere más de esfuerzo, más dedicación, más valor, más constancia, más disciplina, más inteligencia. Ganar dinero, hacer un negocio, dar una conferencia, vestirte, capacitar a alguien, hacer bien tu trabajo, ahorrar, ir de viaje. Cualquiera lo hace, todo el mundo lo está haciendo y cualquiera lo puede llegar a hacer. Pero vivir una vida excelente en el Evangelio, no cualquiera. Eso es la excelencia, ese es el verdadero legado, esa es la verdadera trascendencia. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. El Evangelio, mis amados, no es algo en lo que debamos avergonzarnos, ni es algo que debamos ocultar, ni reservar para conversaciones con otros cristianos, porque podemos ofender a los incrédulos, o a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que aún no han venido a Cristo. No, el Evangelio es una palabra fiel, es una palabra que ofrece seguridad, certeza y verdad, y es digna, valiosa, merecedora de ser recibida por todos. ¿Cuántas veces un cristiano pierde de vista su trascendencia, de su compartir y generar esta excelencia y este legado por callar la palabra de Dios? Porque piensa que si le habla a alguien de Dios, lo va a hacer sentir incómodo, lo va a molestar, puede romper un bonito momento de comunión y convivencia familiar. Pero no hay nada más alejado que eso. Si tú hablas la palabra de Dios, si tú le enseñas, si tú la predicas con amor, en apego a la verdad y a la doctrina, el Evangelio es una palabra fiel y digna de ser recibido por cualquiera. Todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. ¿A quién estás dejando ese legado? Ahora va para los matrimonios. Todos los esposos que puedan estar mirando esta transmisión o vean el video una vez que concluya. ¿Estás preocupado, dedicado en instruir a tu esposa en la palabra de Dios? Formar un legado en ella. Es que mi esposa no quiere creer, mi esposa es incrédula, es inconversa, no se compromete. Está bien, esa es su actitud, pero ¿cuál es la tuya? ¿Estás hablándole de Dios? Más allá de si quiere o no quiere escuchar. ¿Estás dejándole esa palabra que es digna de ser recibida? ¿O has tomado la actitud de no quiere y no le hablo? Y al revés, mujercitas, todas las mujeres casadas, ¿estás compartiendo con tu esposo este tesoro llamado Evangelio? ¿O también actúas de esa manera de es que él no quiere escuchar? ¿Cómo le voy a decir si siempre está enojado, si siempre grita? Palabra fiel y digna de ser escuchada es esta. Y todos los que somos padres, esto va para los padres. ¿Y tus hijos? ¿Están escuchando de ti la palabra de Dios? Porque ¿saben qué es triste? Que a veces los cristianos delegan esa responsabilidad en cualquiera. Ya tenemos de nuevo nuestras reuniones, el servicio de niños. Es una bendición porque podemos enseñarle a tus hijos acerca de la palabra de Dios. Pero es muy triste si te conformas a que esa sea toda la Biblia que tus hijos escuchen. Tus hijos tendrían que estar escuchando principalmente la Biblia que sale de tus labios.
las enseñanzas que tú les das. Eso es dejar un legado, eso es llegar al punto que nadie tenga en poco tu vida. Porque el primero que no debe tener en poco tu vida eres tú mismo. Porque si tú no centras tu vida en la palabra de Dios, tú estás teniendo en poco tu vida. Tú la estás minimizando, la rebajas, la malbaratas y la ofreces a cualquier precio. Porque palabra fiel y digna de ser recibida es esta: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y ahí viene la gran frase: ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para todos los jóvenes que me miran, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vale para ti tu vida? Para todos los matrimonios que me miran, ¿cuánto vale tu existencia? Para todos los solteros, ¿cuánto vales? Para los ancianos, ¿cuánto valen los días que has vivido y los que te quedan? ¿Qué valor le estás dando a tu existencia? ¿Estás poniendo tu vida en el lugar donde recibes dignidad, poder, autoridad, bendición? ¿O tomas tu vida como una cosa sin valor y lo ofreces al mejor postor, a cualquiera, al que va pasando? Un hombre o una mujer que no pone su vida en la palabra de Dios, que no vive para la palabra de Dios, malbarata su vida en placeres, malbarata su vida en pecados, malbarata su vida en filosofías, persiguiendo cosas, modas y tendencias, y al final del día no tiene nada, no creó nada, no estableció nada. Si estás casado, tienes un gran valor. Dios te ha regalado una esposa o un esposo. Si eres padre, tienes un gran valor. Dios te ha regalado unos hijos. Tienes una familia. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Les muestras que tu vida es valiosa porque Cristo la compró con su sangre en la cruz? ¿O la malbaratas comportándote como se comportan los demás? Por eso dice Pablo, esto manda y enseña. Dale valor a tu vida. Dale valor a la vida de los que te rodean. Que nadie tenga en poco tu vida, ni tu juventud. Antes, sé ejemplo. Para dejar un legado tenemos que ser ejemplo. No basta con tener intenciones. Hay que jugársela. Hay que ser ejemplo. Si los demás van a seguir a Dios, que en mí vean un ejemplo de cómo se sigue a Dios. Si los demás van a dejar el pecado, que en mí vean un ejemplo de cómo se deja el pecado. Y no porque sea yo perfecto, sino porque yo estoy intentándolo, luchando y buscando a Dios una vez más cada día, tratando de crecer, tratando de progresar, no dando mi vida a cualquier cosa, malbaratándola, dándole el valor, que nadie la tenga en poco, principalmente yo, que no tenga en poco mi vida, que no pierda el tiempo en placeres, en cosas efímeras. El otro día platicaba con alguien y me impactó mucho su manera de pensar. Pocas personas piensan así. Estábamos hablando de la vida, el presente, el futuro, nuestro caminar en Cristo. Esta persona me decía, a mí me gustaría morir como misionero. Y esas palabras retumbaron en mi cabeza y fue como que, ¿qué? ¡Wow! Todo el mundo quiere tener un micrófono en la mano y salir en redes sociales. Cualquiera le gustaría eso. Pero ¿a cuántos les gustaría morir predicando el Evangelio? No a todos. ¿Dónde le estás poniendo el valor a tu vida? ¿Dónde estás acomodando tu existencia? ¿Cristo es lo mejor para ti? ¿Es lo más alto, lo más sublime? ¿Estarías dispuesto a perder la vida, a perderlo todo por Él? Si Dios te dijera, no te vas a casar, dirías, amén, Señor, seré soltero porque soltero te voy a servir. Si Dios te dijera, no te voy a sanar, le dirías, amén, Señor, enfermo te voy a servir.
Si usted dijera, no te voy a prosperar económicamente, le dirías, amén, Señor, pobre te voy a servir. Porque si tú haces eso, has entendido dónde está tu valor. Por eso sufrimos y trabajamos y tenemos oprobios, dijo el apóstol Pablo. Porque eso es lo que vale la pena. Porque poner nuestra vida en Cristo es el lugar correcto. Y poner nuestras vidas en las comodidades y los placeres es malbaratarla. Es perder el tiempo. Es descuidarnos. ¿Cómo podemos seguir a Cristo si no estamos dispuestos a servir, a sufrir por Él? Que nadie tenga en poco tu juventud. Antes sé ejemplo en 6 cosas. ¿Ejemplo en qué? En palabra. No en la forma en la que hablas, no en el choro mareador. En el conocimiento de la palabra de Dios. En la conducta. Porque podemos parecer cristianos dentro de la iglesia, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con tus familiares, con tus hijos, con tus padres, con tu cónyuge? ¿Qué tal ahí? En amor. La motivación de todo lo que haces es el amor. Pues el rencor, el resentimiento, la amargura, las ganas de reconocimiento. El espíritu. ¿Qué tan espiritual eres? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Qué tan seguido ayudas al necesitado? ¿Qué tan generoso eres? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios? A la predicación del evangelio. ¿Dónde está tu fe? ¿Descansas y confías plenamente en Dios? ¿O vives lleno de miedos, de dudas, de incertidumbres? ¿Y qué tanto estás creciendo en santidad? ¿Cuánta pureza hay en tu vida? ¿Cuánta pureza hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te guía? Mis amados, debemos entender una cosa. La vida no es la estación, es solo el camino. Esta vida que estamos viviendo, aquí somos peregrinos y no tenemos por qué aferrarnos a nadie. Piensa tú, cuando vas de vacaciones, cuando vas a tu trabajo, cuando haces un viaje. Puede ser un viaje largo, un viaje corto. Y ese viaje puede tener cosas entretenidas y bonitas. A veces cuando vas de vacaciones, puebleas y te tienes aquí a comprar alguna cosa, ya te bajaste a la tienda o pasaste a desayunar en tal pueblito, ya te detuviste a echar gasolina. Y esas paradas, y esa estancia, y ese trayecto es bueno, es necesario. Pero nadie que sale de viaje, cuando llega a la gasolinería, dice, aquí me voy a quedar. Qué padre es ver cómo cargan gasolina. O nadie se queda en el Oxxo y dice, sí, aquí en la tienda voy a quedar. Mira qué padre compra toda la gente. No. Entonces, ¿por qué en la vida cristiana o en la vida que nos ha sido dada, nos queremos quedar aquí a medio camino? Pensando que este trayecto es la estación, cuando no es. Estamos de paso por esta vida y tenemos que seguir avanzando, porque nuestra meta está adelante. Está adelante y se llama el cielo. No está aquí en la tierra. Tu meta en la vida no puede ser tener mucho dinero. No debería ser tener mucho dinero. Tu meta en la vida no debería ser ir a Europa. Tu meta en la vida no debería ser tener un carro nuevo, una casa, un matrimonio. Son cosas para esta vida. Y aquí se quedan. Y no digo que son malas. ¡Qué bendiciones quien la pueden vivir! Pero es como el que pasa a cargar gasolina. No se queda ahí. Sigue adelante. Es como el que pasa a la tienda. No se queda ahí. Sigue adelante. El trayecto continúa. Enfócate en lo correcto. En la palabra de Dios. El evangelio de Cristo. La palabra. Esa palabra confiable y digna de ser recibida por todos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Ahora está escribiendo una segunda carta y va a retomar lo que le ha dicho en la primera, porque no bastó con decírselo una vez. Sabe que requiere motivación y persistencia y consistencia el mensaje para que Timoteo continúe fiel en él. Y le dice en la segunda carta, al capítulo 2, verso 1 en adelante: Tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente vemos cómo está centrando la vida de Timoteo en una cosa, en Jesucristo. Como lo hizo en el capítulo 4 de la primera carta, que le centró su vida en la palabra de Dios. Aquí le está recordando eso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí. ¿Te acuerdas que en el capítulo 4 le dijo la palabra y la doctrina en la cual ha sido enseñado? Ahora le dice lo que has oído de mí, que es esa palabra y esa doctrina en la cual fue enseñado. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. En la carta previa le está diciendo, Timoteo, enséñale esto a todos, que todos lo conozcan. Es la palabra fiel y digna de ser recibida. En la segunda carta lo lleva un poco más allá. No solamente lo enseñes a la gente que te escucha, ayúdalos para que ellos a su vez vayan y lo enseñen a otros. Háblale a tu esposa de Dios para que ella vaya y le hable a otros. Háblale a tu esposo de Dios para que él vaya y le hable a otros. Háblale a tus hijos de Dios para que ellos vayan y le hablen a otros. Habla en tu trabajo, en tu oficina, en el negocio, con los vecinos. Habla todo el tiempo y enseña a personas que vayan y enseñen a otros. Que nadie te tenga en poco. Tu vida, mi amado, mi amada, no es solo un relleno en la historia de los demás. Tu vida tiene un gran valor. La gracia de Jesucristo, la palabra y la doctrina en la cual has sido enseñado, la sangre que se derramó para rescatar tu vida. Ese es tu valor, ese es tu precio. No lo tengas en poco. No lo desperdicies entregando tu vida a cosas vanas. Hay decisiones que tomar. Hay una vida por delante. Larga o corta, no lo sé. Pero hay una vida por delante que tú y yo debemos vivir como es correcto, como es digno del supremo llamamiento que hemos recibido. No te conformes. No te quedes en donde estás. Esta no es la estación. Este es el camino. Sigamos adelante. Sigamos caminando. Tomémonos de la mano de Jesucristo. Y sigamos adelante conscientes de una cosa. No estamos acá para buscar placeres y recompensas. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Fíjate cómo dice el verso 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 1, en la primera carta, el capítulo 4, el apóstol Pablo le explica a Timoteo que por la palabra de Dios trabajan y sufren. Y ahora le está diciendo, te toca a ti hacer eso que hice yo. Pablo está a punto de terminar no solo su ministerio, su vida. Lo van a asesinar, lo van a decapitar. Y él está encargando a Timoteo que dedique su vida para lo que vale la pena. Pablo ya le explicó y se puso como ejemplo, mostrándole cómo él siguió a Cristo, instruyó a Timoteo en Cristo y sufrió penalidades porque la palabra de Dios lo vale, porque el llamado de Dios lo vale. Y ahora le está redundando en esta idea y motivando a lo que vaya más allá. No solamente enseñe la palabra a uno, sino que a esos que enseñé vayan y enseñen a otros. No solamente que mire cómo Pablo sufrió para predicar la palabra, que si es necesario él mismo sufra para predicar la palabra. Ojalá más personas pudieran tener en su corazón este deseo del apóstol Pablo de darlo todo por Cristo, como esta persona con la que platicaba el otro día te decía, me dijo, a veces pienso que me gustaría morir como misionero, que me gustaría perderlo todo por Cristo. Wow. Y también me decía esta persona, no sé si estoy loco. No, para nada. Es lo más sensato que cualquier persona puede decir, porque nada vale más que la palabra de Dios, que el llamado de Dios. Y esta vida, mis amados, no es la estación, solo es el camino. No tengas en poco tu vida. No menosprecies tu vida, tu llamado, tu existencia con cosas materiales, vanas y efímeras. Todo lo que en esta vida nos toque vivir, qué padre, qué bendición. De Dios es la tierra y su plenitud, y si te toca ser bendecido económicamente, y si te toca viajar, y si te toca experimentar milagros, si te toca tener un buen trabajo, una buena casa, una esposa, un esposo, si te toca eso, qué bendición. No lo menosprecies, pero no te aferres a eso, ni te conformes solo con eso, porque todo eso forma parte del camino, no es la estación.
No menosprecies tu vida pensando que esas cosas son la meta. Son solamente cosas que pasaremos en el camino. La meta es encontrarnos con el Señor cara a cara, habiendo cumplido su mandato. Cuando nos encontremos con Él, podamos escuchar su voz diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco que fue esa vida que te di, fuiste fiel. En lo mucho que es la vida eterna, te pondré. Porque su palabra tiene promesa para esta vida y para la venidera. Porque su palabra es fiel y digna de ser recibida. Mis amados, no bajemos la guardia, no nos conformemos. No pensemos que ya servimos, que ya oramos o que ya leímos lo suficiente. Nunca se orará demasiado, ni se habrá estudiado demasiado la palabra, ni se habrá predicado demasiado. Cualquier cosa que hagamos se queda corta con lo que tendríamos que hacer. Pero empecemos a caminar, a seguir con pasos firmes hacia la meta. Dejemos un legado detrás de nosotros y no nos estacionemos aquí pensando que hemos cumplido, menospreciando nuestra vida y la preciosa sangre que se derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Si me lo permiten, vamos a terminar este tiempo orando. Mi oración por ustedes es que puedan avivar la llama del don que les fue dado, que persigan el llamado de Cristo, que vivan para Él, que reciban todo lo que Dios tiene para ustedes en esta vida, pero que nada de eso los distraiga, que no se conformen, no firmen un contrato con la mediocridad, que sigan adelante en la excelencia, seguir los mandamientos de Dios para cumplir su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios de misericordias, de bondad. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso. Glorioso Rey, no hay nadie como tú. Hoy pongo mi vida, Señor, delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por la falta de fe, por el desconocimiento de tu palabra y la falta de amor, por todo aquello en lo que no he sido testigo, testimonio y ejemplo. Perdóname, Dios, y ayúdame, a mí y a mis hermanos, a ser ejemplo a los creyentes en palabra, en fe, en amor, en conducta, en pureza. Levántanos, Señor. Ayúdanos a dejar ese legado. Que nadie tenga en poco nuestra vida. Que nuestra vida tenga esa marca de gran valor que es tu palabra. Que nosotros mismos no menospreciemos nuestra existencia malgastándola en las cosas efímeras. Nos enfoquemos en ti. Y todo lo que nos toque vivir, amén, que así sea. Y lo que no, también, Señor, amén, no era para nosotros. Pero lo que sí nos toca vivir a todos, que es seguir tus mandamientos, no lo menospreciemos, no lo dejemos para después. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Y aún más, a morir para ti, Señor. A morir al pecado, a la comodidad, a la mundanalidad, a nuestros deseos, a nuestros sueños, para hacer tu voluntad. Padre mío, yo te lo ruego, Señor, te lo suplico, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.